El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho que este proceso de San Pablo se dilate tanto, se espacíe y se extienda pasando por tantos tribunales y tantos jueces? En primer lugar, el juicio de los judíos, de su tribunal supremo. En segundo lugar, luego lo mandan al pretor romano, procurador, y ahora Pablo ha apelado al César, al Augusto, al Señor del universo entendido en ese tiempo, que era Nerón. Pero ¿qué ha hecho que este proceso se dilate y se espacíe tanto? Que las acusaciones que están haciendo contra el apóstol viene de parte de los judíos, no encuentran fuerza en los tribunales romanos. Son cosas, leyes de ellos. Pero mucho más a fondo es que están cimentadas en la mentira, en el error, en la astucia del demonio, en la oscuridad de unas conciencias que están envenenadas por la envidia y los celos desde hace tiempo y han dejado crecer estas pasiones desordenadas, y el demonio ha aprovechado para engañarlos, entorpecerlos, hasta convencerlos en su conciencia pervertida de que Pablo, en primer lugar, está en contra de la ley de Moisés, que es totalmente falso. De que Pablo está dividiendo al pueblo y que está dispersando a la nación, y aunque es verdad que se está dispersando, es falso que está atentando contra la verdadera unidad querida por Dios, porque lo que está haciendo con su palabra y con su predicación es hacer que los pervertidos de intención se extiendan para un lado y los que verdaderamente están buscando al Señor se unifiquen al Señor. Y es que es cierto que la predicación del Evangelio crea un trastorno en la unidad que el progreso mundano, que el progreso del mal quiere establecer en este mundo. Y cuando llega la verdad de Dios y se encuentra con la mentira no la soporta
y se disgrega. Y el bien y el mal comienzan a irse separando como en un juicio que se va realizando lentamente, donde unos terminan a la izquierda y otros a la derecha, tal como lo advierte el Señor en el Evangelio de San Mateo: cuando venga el Hijo del Hombre, separará a unos de otros, como se separan las cabras de los corderos. Pondrá a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y es verdad que la predicación de la verdad del apóstol, que es Cristo mismo, está generando esto en el pueblo. Pero la acusación que ellos le están haciendo no tiene fundamento, porque están defendiendo una unidad en la mentira, una unidad en el error, una unidad en la perversión de la envidia, de los celos, de la aspiración del poder mundano, de la competencia por el poder de este mundo, del progreso temporal. Y por eso es una molestia el apóstol para ellos. Y lo más grave es que están estableciendo esto en nombre de Dios. Tanto que Roma se hace protectora de Pablo, porque en la noche uno de sus sobrinos se da cuenta que más de 40 judíos están confabulando para hacerle un atentado y para matarlo. Y por eso Festo tiene que remitirlo a Cesarea. Y lo manda con más de 200 soldados, con 70 lanceros y muchos de caballería protegiendo al apóstol. ¿Acaso Dios no le había prometido a él que iba a caminar dentro de su voluntad y que lo iba a proteger? Hasta de los perversos se vale Dios para proteger a sus justos. Porque es que Pablo tiene un propósito que Dios le ha colocado en el corazón. Y es no callar. Seguir hablando de Jesús hasta los confines del mundo. Y esta es la gran oportunidad que él tiene para llegar a Roma, incluso valiéndose del mismo demonio y utilizando las astucias del demonio para llevar el nombre de Jesús a Roma. ¿Y quién le ha puesto esa aspiración en el corazón? El Espíritu Santo. Cuando verdaderamente los hombres son de Dios, las mujeres son de Dios, se glorían, como dirá el mismo apóstol, hasta en las tribulaciones, porque ellas se convierten en la mayor oportunidad para elevarse hacia Dios. Y eso es lo que está haciendo el apóstol, guiado e impulsado por el Espíritu Santo. De ahí su paz, de ahí su alegría, de ahí su fortaleza, de ahí su gozo, de ahí su capacidad de aceptar y perdonar incluso a sus agresores. Porque lo dirá más tarde en la carta a los Romanos: desearía ser considerado anatema, separado de Cristo, con tal de que mis hermanos, esos que me han perseguido, esos que me han calumniado, esos que se han ido en contra mía, se salven. ¿Para qué le sirven todas estas tribulaciones, los celos, la envidia de la que Satanás está valiendo para dañar el corazón y la conciencia de sus hermanos? Para crecer en la compasión, para crecer en el perdón, para crecer en el amor, porque así es Cristo, incluso hasta con sus perseguidores. Y con gran amor desde la cruz, el Señor va a gritar, impulsado por la pasión del amor y aún de la esperanza: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una tercera acusación contra el apóstol. Lo están acusando de profanar el templo. ¿Qué tan astuto es Satanás cuando encuentra corazones enfermos y heridos? Y sobre todo cuando se ha crecido en esos corazones la pasión de la envidia y de los celos. Qué terrible es la envidia. Qué perversos son los celos y cómo son un cultivo y un caldo para el demonio. Y cómo los aprovecha hasta enceguecer a los judíos, y en nombre de Dios, en nombre de la ley, en nombre de una autoridad recibida de Dios para ejercerla, buscando el bien común del pueblo, se aprovecha el diablo
para engañarlos totalmente y tratar de destruir al apóstol. Y tratar de callarlo a como dé lugar. Hay que detenerlo. A este hombre hay que pararlo a como dé lugar. Tan terrible que trabaja la envidia y trabajan los celos de una manera socavada en el corazón del hombre, hasta el punto de intentar destruir al prójimo y decir que eso lo quiere Dios. Y la actitud del apóstol, encendido en la compasión y en la caridad de Dios, es totalmente diferente a la de sus agresores. Pero esto los hace rechinar más de rabia. Esto los hace encender más de cólera, porque el apóstol no paga con la misma actitud que ellos le están pagando. Es que no es el mal por mal. Ante el mal recibido hay que responder con la compasión, no igualándose al agresor, ni caminando en los criterios del agresor, porque ya no sería caridad y ya no sería compasión, sería una confabulación con el mal y sería dejarse pervertir buscando esperanza en el mal y no en el bien. Ya no es a ese estilo. Es al estilo de la caridad y del amor verdadero de Dios, rogando por ellos, suplicando por ellos, no igualándose a ellos, no dejándose manipular por ellos, porque si se deja manipular por ellos, pierde. Y como no se deja manipular por ellos, ni se iguala al criterio de ellos, la rabia les crece. Pero en el apóstol crece más el amor, porque no deja de rogar día y noche ante el Señor por ellos. No busca la paz igualándose al criterio de ellos y dándose la mano con ellos. No busca la felicidad del corazón y la alegría del corazón abrazándose con ellos. No, busca la paz del corazón en el corazón del Señor, rogándole al Señor día y noche. Eso se llama tener paciencia verdadera en la prueba. Eso se llama fortaleza del Espíritu Santo, porque ya no tiene su esperanza puesta en lo que sus criterios, sus audacias, sus diplomacias puedan lograr para alcanzar la unidad con un grupo, sino que todo lo espera del Señor y lo busca en el Señor, y por eso el Señor le responde en medio de esta tribulación, dándole paz, y lo dirá Él, incluso hasta una alegría sobrenatural, porque nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Nos sentimos plenos en las tribulaciones, y aunque todos nos dan por acabados, estamos más fuertes que nunca, porque así es la gracia de Dios, sin necesidad de esfuerzo humano, sin necesidad de astucia humana, sin la necesidad de la pericia humana y de la diplomacia humana, porque cómo termina de engañado y de oscurecido aquel que se pone a trabajar desde sus astucias y pericias y no deja actuar la providencia de Dios. Y el apóstol termina triunfando, llevado a Roma, y en Roma da testimonio del amor del Señor, entregando su vida por el Señor. Hoy es el gran apóstol. ¿Lo mataron? No. Hoy vive más que nunca. Nunca ha muerto. Aunque para ellos murió. Y a lo mejor se alegraron y se pusieron felices cuando le mocharon la cabeza. Pero esa alegría les duró muy poco. Porque vive y vive más que nunca. Ha vivido a través de los siglos y en la historia. Y hoy está predicando más que nunca. Y habla más que nunca. Y el diablo no triunfó. Y no pudo callar esa voz. Esa voz que nos sigue gritando a nosotros. Yo ya di testimonio de Jesús. Ahora ustedes sigan adelante. Y entiendan cuál es el camino para llegar al cielo. Es verdad lo que le dice el Señor a Pedro. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. ¿Y a dónde nos está conduciendo el Espíritu Santo? Es fabuloso. Fabuloso y extraordinario saber que el Espíritu del Señor nos está conduciendo a dar testimonio del Señor,
a ser testigos del amor del Señor, fuera de los peligros, fuera de las amenazas. No, porque esa no es una espiritualidad verdadera. Ahí no actúa el don de fortaleza del Espíritu Santo. Es en las pruebas, es en la tribulación, es en la amenaza, y ahí se conoce verdaderamente el apóstol. El que se esconde y el que se guarda es un cobarde, que no está dejando actuar la gracia del Espíritu Santo y no está en la capacidad de recibir el don del Espíritu Santo. El que se encierra también a la gracia de Dios y no está dejando actuar la gracia de Dios. Pero el que se deja ceñir por el Señor, por su voluntad, y se deja amarrar por Él, entonces irá a donde nunca había pensado ir y terminará en donde nunca había pensado terminar. Qué terribles son los proyectos humanos cuando lo canalizan todo, cuando simétricamente lo calculan todo. Qué terrible es el legalismo que mata la vida y mata el espíritu y mata el alma cuando quiere cuadricularlo todo. Y solamente son 5 centímetros acá y 7 acá, 10 acá y 12 acá. ¡Qué perverso! Con razón, una operación matemática de ese sentido no le sirve al Señor, no le sirve a su providencia, no le sirve a su gracia, porque el Espíritu Santo necesita amplitud y necesita generosidad para poder derramar toda la sobreabundancia del amor de Dios, que es incalculable, que es inmedible y que supera toda lógica humana. Y es verdad que Pedro termina yendo a donde no quiere ir. Aquella anécdota que cuentan de él cuando se levantó la persecución con Nerón en Roma y estaba tan tensa la amenaza de muerte y de persecución a los cristianos, que fue una persecución local por las locuras de Nerón. Encontró como chivo expiatorio a los cristianos y Pedro estaba huyendo. Y cuenta la anécdota que Pedro venía corriendo a esconderse para huir por la vía Apia y huir de Roma, porque estaba muy tensa la amenaza. Y mientras venía saliendo, se encuentra a Jesús y le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Y le dice Pedro: voy a Roma a morir por ti. Y el apóstol, así como en esta confrontación que tiene el Señor cuando le pregunta si lo ama más que esos, si lo ama verdaderamente, y al final termina preguntándole si lo quiere, en esa confrontación de encontrarse a Jesús, el apóstol tiene que darse vuelta otra vez e irse detrás de Jesús. Y gracias a eso, hoy la tradición nos cuenta que allí en Roma está la cátedra de Pedro. Roma, para nosotros los católicos, es el signo de la unidad, pero también hoy se ha convertido en signo de contradicción. Cuando el hombre no se quiere dejar llevar por el Espíritu del Señor, termina haciendo las cosas a su manera, y no nos preocupemos que terminan fracasando. Así tengan poder, así se muestren impetuosos, así se muestren como sabios e inteligentes, terminan fracasando, porque toda sabiduría humana y pericia humana termina en el fracaso. Cristo triunfó en Pedro, porque Pedro fue humilde y aceptó que constantemente tenía que estar en conversión. Qué desgracia para el que se creía santo y convertido. Qué pesar para el que no necesita, porque para esos no es la gracia de Dios. Yo vine por los pecadores y los que estaban enfermos, no por los que estaban sanos y los que no necesitan justificación. Qué pesar. Qué pesar, porque allí no va a poder actuar la gracia del Señor. El que se siente satisfecho con su virtud y su santidad no está apto
para la gracia del Señor, porque el reino de Dios viene a enriquecer a los pobres y a los pobres de espíritu, es decir, a los que se saben necesitados del Señor y actúan como necesitados de Él. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. Ellos poseerán en herencia la tierra prometida del Señor. Que el Señor nos dé, por lo menos para esta solemnidad de Pentecostés, un corazón humilde. Tiremos nuestro cántaro. Y dejemos de apoyarnos en las seguridades humanas, en lo que sabemos, en lo que creemos tener, en lo que creemos poseer, y abandonémonos a la providencia de nuestro Dios, que es rico en misericordia, y aprendamos de los espejos. ¿Para qué les sirvió la palabra de Dios, la ley mosaica a los judíos, a los fariseos? ¿Para qué les sirvió recibir tantas gracias como recibieron? ¿Para qué les sirvió todo eso? Se engrieron y se volvieron presuntuosos y se volvieron los dueños del saber y de la salvación, hasta de la misericordia y del amor, y se posesionaron de las llaves de la entrada al reino de los cielos, y lastimosamente para ellos el apóstol Pablo no clasificaba para el reino, no era de los aptos para Dios, no era de los queridos por Dios, pero resulta que él fue el más amado y privilegiado por Dios. Aunque esas autoridades lo calificaban de manera contraria. ¿Por qué? Por la mentira del demonio. Porque a todo corazón que no tiene recta intención, le opera la fuerza del demonio y actúa en él, porque es un caldo listo para hacer sancocho, y sancocho del mal allí. Y el diablo le hace creer que es Dios, y les hace creer que es inspiración del Señor. Pero es que la inspiración del Señor se nota por la acción del Espíritu Santo, que está por encima del pecado, y que no vive en el pecado, ni acolita el pecado, ni promueve el pecado, ni es amigo de la incoherencia, ni es amigo de la mentira, ni es amigo del error. Allí sí está el Espíritu del Señor. Donde hay tanta doblez, donde hay ambigüedad, donde hay mentira, donde hay socavación humana, donde hay pericia humana, allí no está el Espíritu del Señor. Allí no está Cristo. Porque la gracia y el mal son incompatibles. No pueden estar en un mismo lugar. Y por eso Dios está reclamando nuestros corazones para Él, que sean totalmente de Él. Y la única manera de llegar a esto es la conversión. Lo veíamos en el acto penitencial. Busquemos la reconciliación solo a través de la conversión. A través de la conversión estaremos en paz con Dios y con nuestros hermanos. Si no hay conversión, no hay paz del Espíritu Santo. Y no hay comunión con Dios, y tampoco hay amor fraterno. No lo habrá, porque la iglesia ha sido firme en creer esto, en predicar esto y en sostener esta verdad. No crean en las promesas de paz, que no tengan primero un llamado a la conversión total a Dios. No crean en las promesas de unidad, que no lleven consigo el llamado de la conversión y del cambio total a Dios, porque esa unidad no es de Dios, tal vez será del mundo y del diablo, que también predican fraternidad, también predican unidad, también prometen paz, también prometen amor, también prometen justicia,
también promete igualdad. Todas esas son las promesas del anticristo hoy. ¿A qué precio? Al precio de la apostasía de la verdad. Por eso hay gente tan incoherente, porque ya caminan por esta línea. Toda persona que no es coherente camina por esta línea, porque la verdad es coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Una persona que opera con su discurso de manera diferente a lo que siente y a lo que piensa, es una persona que puede estar ante el peligro de la amenaza del mal muy alta. Muy alta. Por eso es tan importante la coherencia. Y cuando uno va notando incoherencias y nota mentiras y se da cuenta de engaño, salga corriendo. Dios mío santo. Porque por ahí no está la verdad de Dios. Por ahí no está Dios. Nosotros tenemos que vivir en la coherencia. La coherencia nos garantiza la rectitud de intención y la posibilidad de una conciencia recta y veraz, porque también nos advierte la Iglesia que el peligro de que la conciencia hierre y cometa errores y haga juicios erróneos es muy alta. Padre, pero si iba a misa. Padre, pero si hacía novenas. También pasa. Porque cuando se hacen todo este tipo de prácticas sobre una conciencia que es errónea, eso lo aprovecha el diablo para llevar las almas a la perdición. Por eso la solución que el Señor nos ofrece y que la Iglesia nos está predicando es la conversión. Tenemos que volver a Dios. Y por eso el apóstol, cuando empieza su proceso de conversión a Cristo, vive continuamente en ese estado de convertirse. Y en la carta a los Filipenses, ya casi al final de su vida, nos deja un testimonio hermosísimo. No es que yo haya alcanzado ya la perfección. Para los que se creen perfectos ya, porque hay muchos en la iglesia, muchos que se creen al estilo luterano, listos. Estos no van a necesitar juicio, porque pasan derechitos sin juicio, ¿sí? Por eso no hay necesidad de pensar en las postremerías, casi que ni en la muerte, porque ya saben derechitos para dónde van. El purgatorio para ellos no existe, solo cielo. La cruz en esta tierra, no, aquí en esta tierra el éxito, el progreso, el éxito en el poder, en el placer y en el tener, porque ya están listos. Es una vida cristiana muy contraria a lo que le pasó a Job, muy contraria, o muy contraria a lo que le pasó a Jesús, o lo que le ha pasado a los santos, o le pasó a San Pablo. Y dice San Pablo, no es que yo haya conseguido la meta. Qué peligro creernos ya listos. Qué peligro entrar en ese estado de confort en el que ya, listo, que me venga que yo ya voy derechito para el cielo. No es que haya conseguido la meta. Olvidándome de lo que dejé atrás, me lanzo hacia lo que queda por delante. Y deseo probar cada vez más el poder de su resurrección. Deseo unirme más a Cristo en su pasión, en sus padecimientos, tener comunión con Él en sus padecimientos, en el sufrimiento, en las pruebas, en las luchas. Y eso que ya estaba a punto de ser derramado en libación. Pero quiero más pruebas para parecerme más a Cristo. Porque el amor estaba encendido en su corazón. Y tener parte con Él, la esperanza de la resurrección eterna. Por eso pidámosle al Señor que nunca deje de tener nuestro corazón en este camino de cambio y de conversión.
Porque qué bonito es saber, uno todos los días delante del Señor, que va encontrando defectos para ir corrigiendo. Qué hermoso es cuando el Señor nos puede mostrar los errores que vamos teniendo y nos ofrece la salida. Pídeme perdón, conviértete y recibe mi gracia, la gracia de mi espíritu, para que puedas caminar en gracia. Pero cuando nos vamos, o de hecho, ¿sí?, o implícitamente, creyendo mejores que los demás, el que se pone de juez de los demás es porque ya se siente demasiado perfecto. El que se maneja como un policía mirando a los demás, ¿sí?, y examinando las obras de cada uno y pendiente de cada uno, ese ya es perfecto. Ese no necesita conversión. Ese es juez. Ese es juez. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de estar más bien, como decía Sócrates, es mejor padecer la injusticia que cometerla. Que el Señor nos ayude y que esta promesa del Espíritu Santo, que como iglesia nos estamos preparando para recibir y que también alcanza para el mundo, sea de mucha plenitud para nuestro corazón. Anhelémosla, ansiémosla, busquémosla, querámosla, que el Señor está pronto a derramar su gracia. Y esta gracia será suficiente para llegar al cielo, para encontrar la paz verdadera que empieza en el corazón, para encontrar la unidad verdadera que es fruto del amor de Dios en cada corazón, y para llegar hasta el Señor y dar testimonio del Señor hasta los confines del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.